la sesión del día de hoy. Y bueno, para esto les voy a presentar un trabajo de investigación que se realizó en conjunto con el Hospital General, que bueno, yo también trabajo ahí, y que fue presentado en el Congreso Nacional de Neonatología en el mes pasado. Y bueno, para compartirles los resultados que llevamos allá al Congreso. Y bueno, se denominó el trabajo que enviamos hipotermia neonatal, reto del cuidado enfermero en una terapia intensiva en Tamaulipas. Y bueno, es importante recordar que una de nuestras funciones principales como enfermeras pues es la investigación, que bueno, no a muchas nos gusta, ¿verdad? Siendo honestas, nos dedicamos más a las cuestiones asistenciales, realmente el cuidado directo con el paciente, a la gestión, a la docencia, etcétera, pero que si nosotros queremos mejorar el entorno de la práctica y que esto beneficie, en este caso a nuestros pacientes, pues una de nuestras funciones importantes es incursionar en lo que son procesos de investigación, ya sea disciplinar o interdisciplinar. Y bueno, esto es un recordatorio, ¿verdad?, que nos marcan, prácticamente desde que estamos nosotros en el pregrado, dentro de nuestras funciones esenciales. Y esto tiene que ver con la aplicación de lo que es el método científico para la producción, reafirmación y validación del conocimiento, y que bueno, se supone que todo lo que nosotros hacemos en el cuidado al paciente, en este caso al neonato, pues debe estar basado en evidencia científica. Y esto nos va a permitir pues mejorar nuestras prácticas y mejorar o garantizar más bien la calidad de la atención que estamos brindando. ¿Por qué es importante que nosotros difundamos lo que hacemos en todas nuestras áreas, en este caso especialmente en enfermería? Bueno, porque cuando nosotros hacemos algún tipo de investigación, llámese para cumplir algún requisito académico o simplemente para mejorar la práctica o identificar qué es lo que está sucediendo con lo que hacemos en lo cotidiano, pues muchos autores nos dicen que no debemos de quedarnos nada más con esa información nosotros, ¿verdad?, sino que tenemos que difundirla, ya sea hacia el interior de nuestras instituciones y bueno, ¿por qué no? Irnos un poquito más, ¿verdad?, a cuestiones ya más locales o nacionales, porque muchas de estas cosas que luego nosotros hacemos, pues también le pueden servir a otros, ¿verdad?, para reproducir este conocimiento y con ello, pues, ir nosotros fortaleciendo nuestra disciplina. Entonces, por eso es importante que nosotros difundamos los resultados y que, bueno, aparte de que solamente nosotros hagamos trabajos de investigación, lo que va a permitir también es favorecer la toma de decisiones, ¿verdad? Es importante conocer cómo estamos en nuestra práctica, qué es lo que estamos mejorando y, bueno, esto nos lleva a mejorar, decíamos en un principio, las acciones que estamos tomando, ¿sí? Y que bueno, en nuestro caso en enfermería, cuando nosotros empezamos a incursionar en procesos de investigación y difundimos nuestros resultados, pues va a reflejar el profesionalismo con el cual nosotros nos estamos desarrollando, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos ante nuestros pacientes, ¿verdad?, como práctica de una de nuestras funciones esenciales como lo es la investigación, y que bueno, otra parte importante que refleja pues es la pertinencia, y que esto nosotros se lo decimos mucho, por ejemplo, a los chicos de pregrado, a los chicos que están en servicio social, a los cuales se les pide un protocolo de investigación. Bueno, lo que nosotros siempre les decimos es que busquen que su trabajo, ¿verdad?, sea factible de aplicar, o sea, no hacerlo así como que nomás por el requisito, sino que nos vaya a dejar algo, ¿verdad?, de relevancia, o que pues, se pueda reproducir en nuestra institución, o que pueda generar mejores tomas de decisiones. Y a la vez, pues esto nos va a permitir avanzar como profesión, ¿verdad?, que últimamente, al menos aquí en el país, pues parece que apenas estamos levantando este desarrollo en investigación, ¿verdad? Es muy poco el personal que se dedica al 100 a esto, ¿verdad? Porque como lo decía, generalmente nos basamos más a las funciones asistenciales. Y bueno,
también nos va a permitir adaptar los cuidados a la demanda social y tecnológica, ¿verdad? Sabemos que todos los días pues hay nuevos conocimientos, hay avances y que tenemos que ver, bueno, cuáles sí podemos aplicar y cuáles nos generan mejores resultados. Y por consiguiente, pues consolidar un estatus profesional y un reconocimiento social. Y bueno, otro punto importante por el cual nosotros debemos difundir nuestros resultados de investigación, pues es que la difusión pues va más allá de señalar competencias o remarcar señas de identidad, ¿verdad? Como ahorita les comentaba, sino que esos resultados los pongamos al servicio de la sociedad, ¿sí? Lo que decía. Y bueno, nosotros nos damos cuenta, yo creo que ustedes en su momento, cuando van a los congresos, por ejemplo, hay ocasiones en que decimos, ay, pues es que ellos pues hacen lo mismo que nosotros, ¿verdad? Pues sí, pero hay gente en otros lados que se toma ese tiempo para hacer evaluaciones, para hacer análisis de estos resultados, ¿verdad? Cosa que de repente pues nosotros no hacemos. Entonces, ponemos al servicio, ¿verdad?, lo que se está produciendo y a la vez pues hacer un uso responsable del conocimiento. O sea, no nada más se trata de saber por saber, o sea, cómo estoy, sino que esto se utilice de una manera responsable, o sea, para generar un nuevo conocimiento, para generar medidas de mejora de la calidad. Y bueno, esto hace a la vez que cuando nosotros empezamos a hacer protocolos o proyectos de investigación en nuestra área, uno de los puntos importantes es que vamos a estimular la autocrítica. Muchas de las veces pues nos da miedo, ¿verdad?, de empezar a hacer trabajos de investigación, porque lo decimos, y si no me sale, y si encuentro resultados que no son positivos, o si no alcanzo mi objetivo, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando proyectos de investigación, pues se genera un incremento de la autocrítica, ver cómo estamos. Y esto se los comento por los resultados que ahorita les voy a presentar. Va a promover nuevas habilidades, ¿verdad?, que a veces ni nosotros creemos que tenemos. Va a fomentar la educación continua, porque cuando nosotros desarrollamos proyectos de investigación, bueno, tenemos que leer bastante, ¿verdad? Entonces eso hace que pues estemos nosotros promoviendo los procesos de educación y lo que hemos estado diciendo, que contribuye al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. Y bueno, yéndonos directamente al proyecto, que fue el que presentamos nosotros en Mazatlán, ¿verdad?, que fue ahí el congreso, pues déjenme decirles que todo empezó, ojalá el apuntador, todo empezó, o la idea más bien surgió cuando nos fuimos al congreso triestatal, que fue en León, Guanajuato, hace 2 años más o menos. Yo todavía ni estaba aquí, ¿verdad? Ahí en el Hospital General, el personal que labora en la unidad de cuidados intensivos, desde hace algunos años, tenemos por costumbre, de perdido cada año, irnos a un congreso, ¿verdad? El personal ahí nos vamos rolando, nos vamos dando oportunidades, etcétera, y tenemos más o menos como algunos 5 años en que estamos participando con proyectos, ¿verdad?, difusión. Y bueno, en esa ocasión que nosotros nos fuimos, esas 2 personas que están ahí conmigo, llevamos un trabajo que tenía que ver con displasia broncopulmonar, algo así, no me acuerdo. Y bueno, también nos trajimos un lugar, ¿verdad? Entonces, como a lo mejor ya estamos centradas en esta práctica de estar generando pues nuevas cosas, pues ahí como que dijimos, bueno, ¿y ahora, o sea, qué hacemos?, ¿verdad? Entonces, ahí en el Hospital General, hace algunos años, nos cambiaron de área, ¿verdad? Hubo una nueva construcción, probablemente ustedes ya la conocen, que es la unidad de la mujer. Y nos estábamos dando cuenta que a partir de que nos cambiamos de lugar, quién sabe por qué, hubo cambio de personal, etcétera, etcétera, pues los niños se nos estaban enfriando, ¿verdad? Nos estaban haciendo hipotermia y estábamos batallando mucho. Entonces de ahí surgió, ¿verdad?, hacer este trabajo en colaboración con estas 2 personas y otras más que se nos han estado agregando, y pues decidimos hacer un protocolo de investigación como el que hacen ustedes, ¿sí? Como todos sabemos,
pues estos protocolos para que sean implementados en las unidades de salud pues tienen que pasar filtros, ¿verdad? Como son los comités de ética, los comités de investigación. Y bueno, estuvimos trabajando, esas chicas de abajo son prestatarias de servicio social que también nos estuvieron colaborando, nuestra jefa de enfermeras que está allá atrás, y si empezamos a trabajar en la cuestión de protocolo, lo metimos a evaluación por comité, ¿verdad? No, apenas, o sea, nos aventamos casi un año en el proceso, nos autorizaron y pues ahorita prácticamente ya vamos más o menos a la mitad porque oficialmente el proyecto empezó el año pasado, ¿sí? ¿Por qué la hipotermia? Ahorita les comentaba, era un problema que nosotros estábamos observando en la unidad y como sabemos, pues la temperatura es un signo vital, ¿verdad? En el cual pues la enfermera prácticamente se encarga de valorar cuando checamos los signos vitales, ¿verdad? Entonces pues por ahí empezamos. De tal manera que nosotros consideramos lo que dice la NANDA, ¿verdad? Que todos los enfermeros conocen, que es la Asociación Americana de Diagnósticos de Enfermería, pues nos dice, ¿verdad?, que la hipotermia pues es una responsabilidad de enfermería, o la temperatura más bien, y que bueno, la considera algo tan sencillo como que la hipotermia es la temperatura por abajo de lo normal. La Asociación Americana de Pediatría y las asociaciones de neonatología pues clasifican la hipotermia en 3 grupos, que es la hipotermia leve, cuando la temperatura está de 36 a 36,4, hipotermia moderada cuando está de 32 a 35,9 y por abajo de 32 pues ya es grave. Entonces, esto nos dimos a la tarea de irnos a revisar los artículos y referencias que nos hablaban al respecto y nos encontramos que la hipotermia pues hoy en día sigue estando poco documentada. Y fíjense, algo importante porque, por ejemplo, ahora que nos fuimos nosotros a Mazatlán, varios de los médicos, porque es un congreso médico y interdisciplinar, etcétera, a varias gente le llamaba la atención porque decían, ay, o sea, ¿cómo se les ocurrió eso, verdad? O sea, algo tan sencillo, tan rutinario, de todos los días, etcétera, pues sí, pero aún así estamos teniendo problemas. Y no solamente eso, sino que como todos sabemos, la hipotermia en el neonato pues nos genera muchas complicaciones. Entonces, o sea, empezó un proceso interesante con este proyecto. Y bueno, la literatura hemos estado teniendo dificultades porque pues sigue estando poco documentada. De hecho, cuando nosotros nos vamos a los buscadores científicos y buscamos hipotermia neonatal, nos aparece la hipotermia neonatal, pero la terapéutica, ¿verdad? Que es la que se hace en el niño cuando tiene encefalopatía hipoxicoisquémica. Entonces, o sea, empezamos a tener ahí algunos detalles. Y bueno, estudios demuestran que esta hipotermia pues aumenta la mortalidad y la morbilidad, ya que pues afecta la función fisiológica en el neonato y que esto está ligado a la sobrevida, al estado de salud y a la morbilidad asociada, ¿verdad? Lo que hemos estado diciendo. Y bueno, la norma oficial mexicana habla bien poquito de esto, ¿verdad? De hecho, no hay una guía de práctica clínica específica, literatura tenemos muy poca, les digo, hemos estado batallando. Y bueno, consideramos lo que dice la guía de práctica clínica de cómo debemos de valorar la temperatura, que dice, fíjense, hay por lo menos una vez por turno, o sea, si nos vamos a las instituciones de salud, pues cada turno más o menos son 8 horas, pues 8 o 12 horas, entonces imagínense una vez por turno. Y si el niño tiene hipotermia, pues ahí es donde entramos, ¿verdad?, a tener que estarla valorando y trabajando en ella, manejándola de manera más continua hasta que el niño termorregule. Y bueno, especialmente a todos los recién nacidos que hayan recibido maniobras de reanimación o aquellos productos pretérmino o postérmino con factores de riesgo. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Verdad? Que todo el mundo habla, pero muy pocos los especifican. Esto nos va a servir para que podamos hacer una adecuada valoración, en este caso de enfermería, detectar los problemas, en este caso que tiene el niño relacionados con la hipotermia, hacer nuestro diagnóstico de enfermería, porque de hecho la hipotermia es un diagnóstico de enfermería, ¿verdad? Hay otro que se llama termorregulación ineficaz, y así nos vamos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber identificarlo
para que, de acuerdo a esto que nosotros estamos valorando, pues implementemos un plan de cuidados, y no nada más lo implementemos, sino que lo evaluemos. De tal manera que el proyecto macro, vamos a llamarle así, que nosotros hicimos, fue desde evaluar el nivel de conocimientos, que es algo que muchos de nosotros decimos, ay, qué aburrido, ¿a poco las enfermeras no van a saber, verdad, qué es la hipotermia y las cifras y lo que condicionan? Pues tristemente, déjenme decirles que pues sigue pasando, ¿verdad? A veces, y lo vemos, por ejemplo, con los chicos estudiantes que también nos colaboran y decimos, temperatura del recién nacido, y se quedan así, ¿verdad? O sea, muchos no sabemos todavía. Entonces nosotros creíamos, o las que estábamos participando, que a lo mejor eso estaba influyendo. O sea, yo no me sé las cifras normales, ¿sí? Checo al niño y a lo mejor tiene 36, y como a lo mejor estoy en el adulto, trabajando con el adulto, y con el adulto pues dicen que todavía puede estar así, está normal, ¿sí? Y resulta que no, el niño ya está en hipotermia leve. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que hacer esto. Y bueno, aplicar la metodología del cuidado, que bueno, todos ustedes conocen como proceso enfermero, desde la valoración hasta el tratamiento, todos los niños que están hospitalizados, en este caso en el Hospital General. Para fines de este trabajo que se envió al Congreso, tomamos solamente un objetivo específico, ¿verdad? Porque teníamos 5, ¿sí? Como el proyecto apenas estaba empezando, pues empezamos primero a conocer cuáles eran los factores asociados. ¿Por qué? Porque, es que se enfrían por esto, por lo otro, por no sé qué. Eran así como que hipótesis, ¿verdad? Que nosotros queríamos identificar realmente si esos eran o no, para pues empezar a trabajar sobre ellos. Tenemos otros que, por ejemplo, estos que están en amarillo, son los que estamos trabajando actualmente, ¿sí? Por eso les digo que ya vamos a la mitad, ¿sí? Y se supone que el proyecto se termina más o menos como octubre, noviembre de este año, ¿verdad? Entonces, para fines del Congreso, tomamos el primer objetivo. Factores de riesgo, empezamos a investigar y pues ya nos damos cuenta que existen varios, ¿verdad? Como son los maternos, desde la edad de la paciente, que si llevó control prenatal, que si tuvo alguna infección, que si tuvo ruptura prematura de membranas, etcétera, etcétera, ¿sí? Que me pueden condicionar que el niño nos llegue con hipotermia. Tenemos las perinatales, que son desde que si el niño nació por parto por cesárea, que si tuvo parto prolongado, etcétera. Y tenemos las neonatales, que como todos sabemos, pues tiene que ver con los mecanismos de pérdida de calor, ¿verdad? Los que tenemos aquí, que son radiación, convección, evaporación y conducción. Que aquí prácticamente en la última parte, que son los factores de riesgo neonatales, es donde influye la atención de enfermería que nosotros le estamos brindando en la prevención de pérdida a través de estos mecanismos. Y bueno, ahorita les comentaba que para el Congreso pues nos llevamos este proyecto, ¿verdad? Igual se sometió a revisión por el comité del Congreso. De hecho, de aquí del Hospital Regional se envió otro trabajo que tenía que ver con alimentación del prematuro, nada más que desgraciadamente la licenciada Margarita no pudo ir al Congreso, ¿verdad? Pero se participó con este proyecto, y bueno, nos llevamos prácticamente 2. Este trabajo se hizo a través de un estudio descriptivo, o sea, fue algo sencillo, observacional y transversal. Nuestra población muestra fueron 155 neonatos, ¿verdad? Que fueron seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple. Los datos los recolectamos y los capturamos a través de una hoja que se diseñó ex profeso para esto, y que se capturó en el programa SPSS, ¿verdad? En su versión 23, y los resultados pues los analizamos a través de estadística descriptiva e inferencial, y bueno, previa autorización por el comité de investigación, ¿verdad? Considerando todos los elementos que nos dice la Ley General de Salud en materia de investigación. Bueno, ¿qué encontramos como resultados? Que tuvimos 155 niños, de los cuales, de acuerdo a la clasificación que nos da la Asociación Americana de Neonatología y los organismos, tenemos
que la mayoría de los niños, que es el 91.6%, se encontraba con hipotermia moderada. Fíjense, la mayoría, ¿sí? O sea que estaba entre 32, 35, 9. De hecho, la mayoría, según nuestros recolección de datos, estaba prácticamente en 35, 35.5 y así, ¿sí? Que a veces dicen, es que es normal, pues no debería de ser normal, ¿verdad? Entonces, están en hipotermia moderada. De acuerdo a las variables sociodemográficas, encontramos realmente no hubo una significancia como tal, de acuerdo al sexo, ¿verdad? Se presentó hipotermia tanto en los niños como en las niñas, ¿sí? Si ven ustedes, pues no existe mucha diferencia, ¿sí? En relación con el nacimiento, tenemos que la mayoría de los niños, ¿verdad? Igual que nos dice la literatura y que bueno, suena lógico, ¿verdad? Los niños que nos caen en hipotermia, pues son los nacidos por cesárea, ¿sí? Que les digo, suena lógico, pero pues yo creo que el personal que participa desde el control prenatal y los que están en quirófano y todos, y ya sabemos, ¿verdad? Que el niño pierde calor por esta situación, pues yo creo que deberíamos de estar preparados, ¿verdad? Para que no resulte esto. En cuanto al tipo de neonato, consideramos la clasificación que nos dice la norma oficial mexicana, ¿verdad? Considerando inmaduro, pretérmino a término. Y lo que nos llama la atención en este aspecto fue que, fíjense, bien importante, nosotros creíamos que se nos iban a enfriar más de los pretérminos para abajo, o sea, los pretérminos y los inmaduros, pero sorpresa, ¿verdad? Que luego hasta le comentamos al doctor Berlanga, que es el jefe de la unidad, y nos dice, es que no lo puedo creer. Pues sí, créalo, ¿verdad? Porque pues eso dice, ahora sí que el expediente y el niño que teníamos y todo, ¿verdad? Se nos enfrían, pues más los pretérmino, ¿sí? Y los a término. Entonces, y se supone que los bebés a término, pues ya su proceso fisiológico de termorregulación, pues se supone que ya está, pues ya más adaptado, ¿verdad? Y trabaja mejor y todo, pues ya sí, se nos enfría como que. Y bueno, por aquí se me pasaba el peso, por eso lo puse por acá. Pues realmente no encontramos así como que algo importante en relación con el peso. Todos los niños de todos los pesos se nos enfrían, ¿sí? Entonces todos tienen el mismo riesgo. En relación a las variables propiamente, a los factores que nos señala la literatura por los cuales los niños tienen mayores probabilidades de caer en hipotermia, pues encontramos pues algunos de los más relevantes, que son, por ejemplo, los antecedentes de niños que les dieron maniobras de reanimación, ¿verdad? Que tenemos el 22.6, que si nosotros hacemos la revisión o el análisis a través de, bueno, lo que hicimos en este momento, que fue la razón de momias, para ver la relación relativa, ¿verdad? Con esto, pues encontramos pues que en la leve, o sea, en la hipotermia leve, pues sí existe pues mayor riesgo, ¿sí? No tanto en la moderada, que en la mayoría de los niños pues fue hipotermia moderada. En relación a la hipoglicemia, pues realmente no tenemos así como que no es un factor de riesgo importante para que el niño se nos enfríe. Más sin embargo, en la hipotermia moderada, pues pudiera estar así como que si no lo tenemos, sí hay riesgo, ¿sí? Porque lo tenemos, el OR me marca que tiene 1.0, por lo tanto igual estamos al límite. La literatura nos dice que los recién nacidos que tienen anomalía congénita son mayormente expuestos o tienen mayor asociación a hipotermia, especialmente aquellos que tienen malformaciones congénitas donde se exponen, por ejemplo, las vísceras, como es la gastrosquisis, que en nuestro medio, aquí también, ¿verdad?, tenemos un alto índice de estas patologías. Pues realmente en nuestro estudio pues no encontramos así como que una relación con esto, ¿verdad? En el retardo de crecimiento intrauterino,
pues tampoco, tuvimos 49 casos que representan el 31.6, pero al nosotros hacer cálculo del OR, pues no encontramos alguna relación. Pero resulta que por eso nosotros, cuando empezamos a hacer los resultados, al momento de hacer ya nuestro resumen para mandarlo al Congreso, por eso le pusimos un reto para enfermería. Si recuerdan ustedes el título primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los factores que estuvieron asociados a la presencia de hipotermia, pues nosotros nos dimos cuenta que tristemente tiene que ver con la atención que nosotros estamos brindando, ¿sí? Como dice la literatura, ¿sí? El niño podrá traer antecedentes de su mamá, del trabajo de parto, de todo lo que ustedes gusten y manden, pero a final de cuentas, si nosotros hacemos una buena valoración, decíamos desde la etapa prenatal o desde que la señora nos llega ahí a la sala de labor, etcétera, pues yo ya me tengo que ir preparando, ¿verdad? De tal manera que, según lo que me dice la literatura, el contacto con objetos fríos, que tiene que ver con un mecanismo de las pérdidas de calor que yo tengo que atender, pues encontramos que el 61.3% pues, o sea, tuvo contacto, se enfrió, ¿verdad? Entonces, el OR que nosotros calculamos, pues nos lo confirma, ¿verdad? Porque tenemos, especialmente en hipotermia leve, tenemos el 1.4, que si nosotros dejamos que esto siga sucediendo, pues ya de la leve va a pasar a la moderada y así nos vamos, ¿sí? Igual sucede con la circulación de aire frío, ¿verdad? Las corrientes, que también tiene que ver con los mecanismos de pérdida de calor en el paciente, y la sumersión en agua, que desde hace algunos años, ¿verdad? Es una política, una regla que tenemos en los hospitales, que en las primeras horas de nacimiento los niños no se bañan, ¿verdad? Y luego nos preguntan, oye, ¿por qué no se bañan? ¿Verdad? Pues por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha demostrado que uno de los factores de riesgo para hipotermia pues es el baño, ¿verdad? Entonces, claro que va a depender del niño, ¿verdad? O sea, a veces, ahora sí que ni muy ni tan. Hay hay situaciones en las que, pues lo tenemos que bañar, ¿verdad? Pero, pues ahora sí que son ocasionales, porque pues nos dan, y bueno, aquí los radios que nosotros calculamos, pues nos dice que bueno, es un factor asociado a hipotermia en el caso de los niños que nosotros estudiamos. Entonces estas tres que parecieran algo muy sencillo, pero realmente sí tienen que ver con la atención que nosotros estamos brindando y con los aspectos preventivos que nos favorezcan a una mejor toma de decisiones, ¿verdad? Que a pesar de que sabemos de que existen ya algunas cosas como por ejemplo el manejo de las incubadoras, las cunas térmicas y que la bolsa de hule en el que ponemos el niño y todo lo que ustedes quieran, pues aún así algo está sucediendo que hace que los niños se nos enfríen. Importante mencionar que todos estos 155 niños que nosotros identificamos con hipotermia, importante que bueno, la mayoría pues sí logró la termorregulación, ¿sí? Aunque no era motivo del estudio, porque nosotros solamente queríamos conocer los factores de riesgo de hipotermia, nos llamó la atención algo que de hecho pues yo dije, pues vamos a ponerlo, ¿verdad? Porque algo tenemos que hacer al respecto. Estos niños sí lograron la termorregulación, pero si ustedes revisan o ven el cuadro de abajo, ¿sí? Pues tenemos 3 niños por ahí que estuvieron termorregulando hasta después de las 24 horas, cuando las asociaciones y la gente experta y que escribe sobre termorregulación nos dice que en el neonato, que de hecho también fue algo que estuvimos batallando bastante, que de hecho yo me acerqué con el doctor Berlanga y le digo, doctor, ayúdeme porque no puedo, ¿verdad? Nos dice que por cada hora el niño debe subir 0.5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ejemplo, si yo tengo un niño que me llega con 35 y si yo lo quiero llevar a los 36.5, que es el límite inferior para temperatura,
pues prácticamente me estaría tardando, ¿qué les gusta? Como 3 horas, ¿verdad? Por el punto 5 que tengo que irlo subiendo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros lo dividimos, ¿sí? Considerando que si tiene 32, pues ya me voy a tardar más horas, etcétera. Hicimos una grafiquita, perdón, una tabla que me dice que la mayoría de los niños, o sea, el 44%, solamente reguló en menos de 6 horas, considerando si tenía 32, menos de 35 no sé qué, ¿verdad? Entonces, los demás están por arriba de las 6 horas, que vamos a decir, las 6 horas sería el máximo de horas permitido para termorregular al niño, según lo que nos dice la literatura. Entonces, si sumamos los 22 y los 33, son 55, 57, 58%, pues nos estamos tardando más de las 6 horas. Entonces, pues, eso así como que nos alerta, ¿verdad? Que tenemos que trabajar sobre eso. Y bueno, a la conclusión a la que llegamos fue que existen factores de riesgo, ¿sí? Que nosotros en un principio, ahí con las compañeras en la OSIN, luego como todo, ¿verdad? Ponemos excusas, es que se enfría porque está chiquito, es que se enfría porque la mamá, es que se enfría porque el tiempo de no sé qué, es que no sé qué, ¿verdad? Entonces, por eso yo les comentaba que cuando nosotros empezamos a hacer procesos de investigación, se estimula la autocrítica, ¿sí? ¿Qué es eso? O sea, que a lo mejor yo me voy a encontrar cosas que están relacionadas con lo que yo hago, ¿sí? Y es en lo que tenemos que empezar a trabajar y tomar decisiones para mejorar, en este caso, el cuidado. Que de hecho les comentaba, vamos a decir que los inicios o resultados preliminares de algo que ya empezamos a trabajar, ¿sí? De hecho, después de que encontramos esto, ¿verdad? Que lo presentamos a las autoridades primero, ¿verdad? Como se debe de hacer, etcétera. Nos dimos a la tarea de hacer un curso de capacitación, ¿verdad? Sobre manejo del niño con hipotermia, ¿sí? Ahorita les digo, estamos en el proceso de la aplicación y ver que efectivamente nuestras compañeras están haciendo lo que dice la literatura y que chequen que los niños y bla, 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 ¿verdad? Porque uno de los objetivos del proyecto es que cuando ya vayamos a terminar, pues vamos a hacer otra evaluación, ¿verdad? Dentro de uno de los objetivos. O sea, sirvió esto que hicimos y detectamos y les comentamos, etcétera, y todo pues en beneficio del paciente. Y bueno, considerando que en este caso enfermería, pues hacer pues lo que nos dice la literatura, simplemente, ¿verdad? Y estarnos evaluando cómo evitar el contacto con objetos no precalentados, evitar colocar el neonato cerca de circulación de aire frío, que bueno, son factores modificables. Tenemos algunos, como por ejemplo que el niño sea prematuro, que pese poquito, que traiga una anomalía congénita, etcétera, que bueno, son factores no modificables, porque pues eso, pues ya, ahora sí que ya nos llegó el niño así, ¿verdad? Pero lo demás, pues sí es algo que nosotros debemos de intervenir, pues para que disminuya la problemática del paciente. Y bueno, esta difusión de resultados que empezó ahora sí por una detección de un problema que nosotros estábamos observando en la unidad, pues nos sirvió, ¿verdad?, para colaborar en 2 proyectos terminales para prestatarios de servicio social, ¿verdad? O sea, pues hay que sacarle provecho luego a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nos llevamos al primer lugar allá en Mazatlán. Eran 199 trabajos, claro que la mayoría médicos, ¿verdad? Como siempre en todos los congresos, entre casos clínicos y revisiones y demás. De enfermería solamente eran 19 trabajos, ¿verdad? Por eso les digo que todavía estamos muy pobres en investigación. Pero lo bueno del caso, yo creo que lo que nos ayudó, vamos a llamarle así, es que trabajos de investigación como tal, porque había igual revisiones de caso clínico de enfermería, que bueno, nosotros lo vemos como aplicación de proceso enfermero, había revisiones sistematizadas, pero investigaciones así como tales, nada más eran 4. Eran 2 que llevaba la NEUNAM, ¿verdad? Chicas
están haciendo especialidad que próximamente estará aquí, ¿verdad? La de enfermería del neonato, y una de San Luis, ¿verdad? Y la de nosotros, ¿verdad? Porque les comentaba que aunque la licenciada Margarita mandó y se le aceptaron y todo lo demás, yo hasta le dije a Margarita, te hubieras traído un lugar. ¿Por qué? Porque no hay investigación en enfermería, ¿verdad? Entonces eso nos ayudó bastante. Y bueno, a raíz de esto, pues ahorita estamos trabajando apenas porque, pues igual, allá los evaluadores cuando dijeron, hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, sugerencias y lo demás, estamos trabajando para un artículo de investigación, ¿verdad? Ahorita todavía estamos en proceso de construcción, que esperemos, primero Dios, poderlo sacar. Y bueno, esto se los comento y yo quisiera que les quedara así como que la semillita, porque por ejemplo, ahorita que estoy aquí, ¿verdad? En el hospital regional, porque ese fue un trabajo que se hizo en el hospital general, me he encontrado que en enfermería, como en todos lados, ¿verdad? Estamos muy pobres en difusión de investigación. Sí hacemos, o medio hacemos, como le quieran llamar ustedes, apenas estamos iniciando en esto, pero pues me di a la tarea de hacer una revisión de lo que estamos haciendo aquí en el hospital. Según los registros que hay ahí en la Coordinación de Investigación en Enfermería, se empezó a trabajar con protocolos a partir del año 2016. ¿Sí? Tenemos poquito. Los protocolos generalmente surgen de los trabajos terminales que se les piden a las pasantes por parte de las escuelas y facultades. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que en el 2016 tuvimos 10. De esos 10 fueron 10 protocolos, o sea, nada más el plan. De esos 10 tuvimos 6 que se concluyeron, ¿sí? Y solamente 2 que se difundieron, que ahorita les voy a decir. En el 2017, como tuvimos bastantes pasantes, pues hubo bastantes proyectos, ¿verdad? En estos proyectos, lo que se está promoviendo es que participe una compañera enfermera como líder del proyecto y que la vaya ahí asesorando y diciéndole a la chica por dónde irse y demás. Entonces eso apenas también se está empezando a trabajar, porque a pesar de que las enfermeras cuando estamos en pregrado sí se nos enseñan los elementos de metodología, pues realmente en la estadística todavía andábamos bien verdes, ¿verdad? Entonces andamos batallando. Pero de aquí, como tuvimos bastantes, pues se pudieron concluir más y solamente 3 se difundieron. En este año que acaba de pasar, que es el ciclo 2018-2019, que cerraron los chicos ahora en enero, pues hubo solamente 4 hasta ahorita, ¿verdad? Porque todavía tenemos, por los que se están desarrollando. De estos 4 proyectos, se concluyeron los 4. De hecho, uno de ellos fue con el que estuvo bien pegada la licenciada Margarita, que fue el que se mandó al Congreso. Y se han difundido 2, ¿sí? ¿Dónde hemos participado con estos 5? Pues nos fuimos una parte con un trabajo que llevó el doctor Daniel a este congreso. Llevamos 4 a las jornadas de investigación en enfermería de los hospitales regionales, que de hecho en agosto tenemos otras jornadas, ¿verdad? Que yo espero que podamos mandar otros trabajos, y pues los que llevamos los 2 de aquí, ¿sí? Es importante que todos estos proyectos que se han concluido, ¿sí?, se han presentado en lo que hacemos aquí en el hospital, que se llama foro de investigación, ¿verdad? Que se invita a las compañeras ya para que ellas vean cómo andamos y todo lo demás. Pero, pues aún así, pues estamos bien bajitas. Entonces, invitación, ¿ah? Considerando que el hospital es un hospital de tercer nivel, que una de sus funciones principales, además de la atención al paciente, de la educación a la salud, pues es la investigación, ¿verdad? Y en eso, pues realmente, pues sí estamos algo
algo pobres, tenemos que trabajar sobre esto, y que si ya tenemos, si nos vamos a los números, tenemos 6, 16, 20 trabajos concluidos recientes. Entonces yo he estado invitando y exhortando a las compañeras de que pues le busquen un espacio a estos trabajos, porque realmente, créanme, es una muy bonita experiencia que luego nos motiva a hacer otra cosa. Cuando, por ejemplo, las compañeras que año con año se van a los congresos, yo siempre les digo, pues en lugar de ir nada más a sentar y que ver qué nos dicen, pues hay que ir y a presumir lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Poquito, mucho, lo que tengamos. Y nos damos cuenta porque, por ejemplo, ahora que fuimos a Mazatlán, pues había gente de Tamaulipas. Entonces, pues yo siguiendo las recomendaciones de la doctora Aranida, de que así como que nadie ha hecho en Tamaulipas, yo, entonces por eso le pusimos en Tamaulipas. Entonces, claro que la gente que fue de Tamaulipas, pues claro que le llama la atención, y a ver qué están haciendo. Porque repito, la mayoría que trabaja pues es gente del centro del país. Entonces, como que de repente luego lo que hacemos en provincia, aunque luego no nos guste ver que nos digan provincia, pues hace que volteen a ver el trabajo del personal, ¿verdad? En este caso, no nada más de enfermería, médico, etc. Entonces esa es la invitación que surge de las experiencias que luego nosotros vamos teniendo y que, les digo, motiva a hacer otras cosas. Porque de hecho, pues ahorita estamos en el proceso de terminar el proyecto, pero pues ahí ya mis compañeritas, que luego yo ya no les ando diciendo, ya son las que me andan correteando, pues ya están pensando en el próximo congreso, que es el de Monterrey, ¿verdad? Que no nada más ir a presentar, sino pues mejorar la práctica que nosotros tenemos institucionalmente. Y bueno, ya para terminar, esperando que algo nos sirva de la información, ¿verdad? Que la llevemos a nuestras áreas, que motivemos la mejora continua, que participemos en algo que no es nada del otro mundo, sino simplemente hacer una de nuestras funciones, que en este caso pues es la investigación, y si no le sabemos, pues juntarnos con la gente que sí sabe para que pues nos vaya motivando. Nos decía Leonardo da Vinci que una ciencia es tanto más útil cuanto más universalmente pueden comprenderse sus producciones, y al contrario, lo serán menos en la medida en que éstas sean menos comunicables. Entonces, yo creo que todo lo que nosotros hacemos, pues hay que darlo a conocer, ¿sí? Bueno, no bueno, siempre vamos a recibir críticas, siempre vamos a recibir correcciones, pero pues tomarlo de esa manera de crecimiento, de mejorar el trabajo, porque ahorita les comentaba, cuando nosotros llevamos el trabajo, pues yo le decía al doctor Berlanga, le digo, doctor, pues es que aquí pura ciencia y los que saben y todo, pues sí, pero de esa gente vamos aprendiendo, y de hecho sí nos sirvió bastante porque nos dieron algunas ideas y tips y cuestiones que tenemos que mejorar para próximos documentos que podamos nosotros seguir enviando. Entonces pues realmente pues sí aprendimos bastante, ¿verdad? Nos vinimos bien satisfechos, pero pues con un mayor compromiso de seguir trabajando y de seguir produciendo. Entonces espero que algo se nos quede y nos motive. Y bueno, por su atención, muchas gracias.